Que ver con la economía. Para eso vamos a recibir y le vamos a dar la bienvenida a nuestro economista, el señor Silvio Cañas, que ya lo tenemos en una videoconferencia. Silvio, ¿cómo estamos? Buen día. Buen día, Nico, buen día a toda la audiencia. Muy bien, yo muy bien, muy bien. Bueno, que al final no hubo tantas sorpresas como esperábamos después de las elecciones. Viste que se venía el fin del mundo un poco más. La gente salió a comprar todo. Salió a comprar todo, veíamos cola en los supermercados, veíamos cargando nafta, y como si viniera, no sé, el debacle total. Que, a ver, todo daba para que sí, porque no sabíamos, nadie podía poner un resultado de las elecciones, y depende de por ahí el resultado, podría haber sido una determinado curso de acción y terminó siendo otro. Claro. Ya con el balotaje, a ver, algunos pensaban que Milei ganaba en primera, otros pensaban que iba a balotaje, pero creo que pocos apostaban a que ganara Massa e ingresara a un balotaje, y ahora esté Milei peleando desde atrás para poder ganar las elecciones, ¿no? No, aparte no, en ningún escenario hablaba de un Sergio Massa en primer lugar y con más de 6 puntos de diferencia. Totalmente, por eso. Y el mercado entendió eso y también se agotaron un poco las expectativas. Y a ver, y sabiendo que está todavía en juego, es Massa para la candidatura a presidente, que es el actual ministro de Economía, también hay algunas decisiones que se han o se postergan por lo menos hasta el 19 de noviembre. Claro. A ver, el tipo de cambio, todos especulaban que el lunes arrancaban con un tipo de cambio de un 30, un 40, un 50% devaluado. Todos pensábamos en eso por el tipo de resultado que podía llegar a darse. Hoy con el resultado de estas elecciones decimos no pasa nada. Hasta el 19 de noviembre seguro esto no se toca y seguimos apretando los dientes y seguimos manteniendo el tipo de cambio como está. Si sirve o no sirve no sabemos, pero sigue quietito. La inflación es algo que todavía el gobierno no logró nunca dar la tecla con eso, pero creo que puede llegar a mostrar algunos síntomas de desaceleración ahora en octubre. Puede mostrar que mediados de noviembre puede mostrar que ya empieza a desacelerarse. Igual, a ver, que baje de 12 puntos a 10 es un montonazo, pero no existe, ¿no? En una inflación de 10% mensual es una locura, y que nos va a dejar en un año seguramente con una inflación por arriba del 150%. Claro. Entonces, ¿pero qué va a pasar? Una gran jugada y que se va a ver sí reflejado. A fin de este mes se van a pagar los primeros sueldos sin impuesto a la ganancia. Entonces ahí se va a ver la cara de contento de muchas personas. Estamos hablando de casi 2 millones de personas que pagaban impuesto a la ganancia y que no van a pasar a pagar nada. Entonces, cuando viene el recibo de sueldo que le descontaban 100, 200, 300, hasta 400.000 pesos en algunos sueldos, van a encontrar que el sueldo entra limpito y van a ver que van a incrementar su poder adquisitivo en un 20, un 30%, depende de la escala donde se encontraba. Claro. Entonces, eso también ya va a llegar el mes de noviembre con una frescura, una holgura en el bolsillo que le va a dar otro ímpetu y otro ánimo a la economía, ¿no? Va a haber otro bienestar. Entonces, digamos, esto en términos económicos, a ver, ayer salió el EMAE, ayer salió cómo es la actividad económica y el estimador de la actividad económica, y la verdad que uno ve eso y va a decir, la economía no crece. Estamos discutiendo en un montón de cuestiones y las elecciones nos están llevando a cargo, digamos, están llevando toda la concentración de la economía, y el país no crece, creció un 0,3% interanual. Claro. No existe. En una economía, digo, donde tenés 150% de población, de inflación, donde tenés, digamos, debería tener un crecimiento económico, no crece la economía. ¿Pero por qué no crece? La industria, por ejemplo, cayó un 3,8 y el agro cayó un 2,8 también. Entonces, la industria hace ya varios meses que no logra repuntar. En parte es por las restricciones a las importaciones, porque hay muchas industrias que han frenado su cadena productiva porque no pueden importar algunos insumos, porque no hay dólares. Y no hay dólares porque al agro le fue muy mal el año pasado y este año. Entonces, esta cadena, que digo, si logra que no depende del gobierno que llueva mucho o que llueva poco en el campo. Lamentablemente eso no depende del gobierno, depende del clima, pero no depende de nuestro. Si tuviera Massa o estuviera Milei o estuviera cualquiera, no va a poder ser que llueva más o menos. Pero sí eso, el resultado de esa poca o mucha lluvia hace que después genere impacto en el resto de la economía. ¿Qué vemos para los próximos? Digo,
Entonces, cerrando el tema del EMAE y la actividad económica. La actividad económica no creció. Argentina hace varios meses que no crece su actividad económica y que es muy difícil crear nuevos empleos del sector privado fundamentalmente, Claro. si no hay un crecimiento de la actividad económica. Y la actividad económica, digo, no crece por varios motivos. Uno, por un momento, porque no tracciona la demanda, no hay gente que quiera comprar los productos, entonces al no haber gente que quiera comprar los productos, ¿y por qué no compra los productos? Y porque el ingreso no alcanza, o porque no tiene empleo, nueva gente no tiene empleo, entonces se restringe la demanda. Y por el lado de la oferta, también no hay producción. Por más que a lo mejor hubiera algo de demanda en algunos sectores, no hay producción porque hay una escasez de dólares que no nos permiten en algunos casos importar algunos insumos y algunas empresas siguen estando paradas. Quiero decir, como dijo Alberto en un momento, esto es producto del crecimiento económico. Alberto dijo, no hay dólares porque estamos creciendo tanto que no, claramente no. No hay dólares porque no hay, al agro le fue muy mal y nosotros somos por ahora dependientes del agro. Digo por ahora, ¿por qué? Porque hoy uno de los que crecieron en esta actividad, porque no fue todo malo, sino que hubo buenas también, fue la minería. Entonces, la minería, y por ahora que no se ven los números en el comercio, pero Vaca Muerta va a ser otro de los pulmones que va a tener nuestra Argentina. La minería con el litio, Vaca Muerta con el petróleo y el agro son los tres pilares en los que se puede sentar el futuro crecimiento de la República Argentina. Son los tres que lamentablemente dependen de precios internacionales que tampoco fija el gobierno. Entonces, pero en el caso del litio y en el caso de Vaca Muerta no depende de una condición climática o no tiene tanta exposición climática como es el tema de la soja o la agricultura. Claro. Entonces, por ahí esos tres puntos van a ser los que seguramente nos van a cambiar la matriz económica de nuestro país cuando el mercado empiece a reconocer o a reaccionar ante esos tres. Digo, como decíamos, la actividad económica también, hay dos sectores que les fue muy bien. La minería es uno, viene creciendo todos los meses. Y otro, obviamente, que un sector que les fue muy bien es la intermediación financiera. El sistema financiero le está yendo muy bien. ¿Pero por qué le está yendo muy bien? Porque está prestando dinero a las empresas, al consumo. No, porque está tomando préstamos, está tomando plazo fijo. Claro. Tomó al 118 y lo termina colocando al 133 en una LELIQ. Se le está prestando un montón de plata al gobierno y al Banco Central que le genera un montón de ganancia nominal sin hacer nada, apretando un clic. Entonces, hoy la industria financiera está ganando un montón y es una de las pocas que ha tenido crecimiento. Pero con el foco mal puesto, digamos, siempre. Los bancos o el sistema financiero tiene que salir a financiar la industria, tiene que salir a financiar el comercio, tiene que financiar a las personas que quieran hacer necesitan algún préstamo, pero hoy no sucede así, hoy sucede todo lo contrario, no hay crédito por las tasas inclusive que están por arriba del 150%, en el mejor de los casos, Claro. y sí hay préstamo para el gobierno, el Banco Central, que con un clic y con nada te genera un montón de ganancias. Yo creo que también una de las cosas que tiene que resolver el futuro ministro de Economía o el futuro presidente, en ese sentido, digamos, estamos pensando en quien sea, ¿no? Milei o cada uno va a tener su forma de porque ahora se van a discutir, claro, se va a discutir cómo resolver ese problema. Pero creo que el problema que tienen los dos es el tema de las LELIQ y cómo desarman este engranaje o este negocio que tienen redondo los bancos, en que es generar muchísima plata, y cómo lo desarman y cómo pueden armar un sistema que sea más pro mercado, más pro empresa y que cumpla la función que debe cumplir un sistema financiero. El cómo lo que cambia ahora es el cómo. Algunos lo resolverán, en el caso de Milei, que está pensando en dinamitar el Banco Central. Dinamitar. Vos sabés que claro. me río porque hay cada expresión que después hay cosas que son muy difíciles de llevar a la práctica y uno va pensando, ¿no? Y no digo solamente de Milei, ¿no? A ver, históricamente los candidatos en campaña terminan proponiendo cosas. Milei es como que es un extremo, ¿no? Pero terminan proponiendo cosas que son difíciles de realizar, ¿no? Más allá de la euforia que pueda generar un cierto agrado o fanatismo con el candidato, ¿no? Totalmente, digamos, son promesas de campaña,
que después cuando un periodista o alguien que tiene la posibilidad de entrevistarlo, le empieza a meter un popoco de punta en esa temática, terminan confirmando que eso no es algo que va a ser así. No es que al otro día él asume el 10 de diciembre y el 11 está cerrando el Banco Central. Es un proceso que va a llevar varios años y que, nada, digamos, hay muchas cosas que son imposibles de cumplir, por lo menos en el corto plazo. A lo mejor acá 15, 20 años tal vez sí, pero no sirve de nada. Hoy, cuando vos tenés un 40% de pobreza, te sirve pensar tener la estrategia para los 20 años. Pero vos necesitás hoy tomar medidas urgentes para solucionar este 40% de pobreza que tenés, donde más de la mitad son chicos que no alcanzan a comer todos los días sanamente. Entonces, y esas medidas que digo que plantean mucho de esto, por lo menos en el caso de Milei, en el corto plazo yo digo es imposible, y tampoco creo que, y ya hay una opinión muy personal, creo que hasta ni es el camino el correcto como para encontrar la solución. Ya tenemos algunos casos, no hay ningún caso en el mundo en que no exista un banco central. En todos los países del mundo existe un banco central. El problema es que en todos los países del mundo el banco central se utiliza bien, no se utiliza mal. En algunos, ojo, no en todos, en algunos pasa como Argentina, ¿no? Pero en la mayoría se utiliza bien. Entonces, cuando vos utilizás el Banco Central, no tenés la posibilidad, no tenés la necesidad de dinamitarlo. En Europa, cuando allá por la década del 90 se formó la Unión Europea y se puso la moneda euro, lo que hubo que hacer, básicamente, no digo cerrar los bancos centrales de los países, pero hubo que encolumnarnos a todos y que todos empiecen a cumplir distintas reglas y distintas formas de manejarse para poder entrar a la zona euro. Y si no, los países no entraban. Claro. De hecho, no entraron todos de un solo momento, sino que fueron entrando a medida que pudieron ir ajustando su política monetaria a los requerimientos que querían la zona de euro. Si nosotros pensamos en una moneda común en el Mercosur, que en algún momento se habló también de eso, una moneda entre Argentina y Brasil, pongámosle también Paraguay, Uruguay, toda la región Mercosur o los países, digamos, limítrofe, más que Mercosur. Significa que previamente hay que hacer un ajuste de la política monetaria y un ajuste de los bancos centrales, alinear los bancos centrales. Yo creo que con eso ya, o cambiándolo un poco, hoy lo que necesita el Banco Central sí es una readecuación de la Carta Orgánica, claro, donde le vuelva a restringir algunos permisos que se le fueron dando en los últimos tiempos que se malutilizaron. Entonces, hoy necesita sí, no dinamitar, pero sí volver a encorsetarlo y volver a encuadrarlo y decirle, mirá, vos estás para esto y toda esta cantidad de cosas que hoy podés hacer, no las vas a poder hacer nuevamente, pero que el Banco Central no pueda hacer ese tipo de cosas significa que las tengo que empezar a hacer yo como gobierno. Entonces digo, si yo el Banco Central le digo, no me preste más plata a mí al gobierno, le digo, no le podés prestar más plata al Banco Central, el que va a tener que pedir plata es el gobierno, y si el gobierno no hace cosas bien, nadie le presta dinero. Entonces, claro. ¿Por qué le permiten al Banco Central prestarle plata al gobierno? Porque dicen, che, golpeo una puerta, no me da nadie, golpeo otra puerta, no me da nadie, voy al Banco Central que sí o sí me dice que sí, porque es mío, entonces tomá, me presta el dinero. Pero bueno, eso es lo que necesita hoy, por ejemplo, en principio, un Banco Central antes que dinamitarlo o cerrarlo. Claro. El extremo ese no funciona, y vuelvo a decir, no hay país en el mundo, que yo conozca por lo menos, que no exista un Banco Central. En todo existe y funciona bien, o por lo menos cumple la función que debe cumplir. Claro. Nos olvidamos esta semana del tema del dólar. El dólar se mantuvo quieto, ¿no? La verdad que en la semana anterior hubo movimiento y alguna corridita con eso, pero la verdad que el dólar se mantuvo quieto y yo creo que en principio, de cara al balotaje de noviembre, no deberíamos tener grandes cimbronazos, salvo que, por ejemplo, no sé, tengamos algo un poco más certero de qué pase con las elecciones. Pero como creo que también va a ser una elección muy justa, muy peleada hasta el último momento, salvo que, no sé, hoy a las 12 hay una conferencia de prensa de Patricia Bullrich. Claro. Salvo que Patricia Bullrich diga, mirá, yo no apoyo a Milei y no apoyo a Massa, no hago nada, y ahí tira más incertidumbre
digamos, no debería pasar grandes movimientos, por lo menos ahora, en las próximas semanas, con respecto al dólar. Ya más llegado al balotaje, ya ahí con algunas encuestas en firme, ya con a lo mejor a un resultado más concreto, ahí sí podemos llegar a tener un poco más de volatilidad, porque lo que creo que tiene que hacer el próximo presidente, si es Massa, lo mejor lo puede hacer entre el 19 de noviembre y el 10 de diciembre, como ministro de Economía y no como presidente, o si es Milei, lo va a tener que hacer después del 10 de diciembre, es tocar el tipo de cambio. Claro. Eso claramente lo tienen que hacer, el tema es cuándo lo hacen y quién lo hace. Pero esa es una de las cosas que va a tener que hacer. Por eso digo, previa a las elecciones, si las encuestas lo dan como candidato a Milei, ganador, probablemente las expectativas de que se genere un cambio en el tipo de cambio, valga la redundancia, sea después de diciembre. En cambio, si la encuesta lo dan a Massa ganador, tal vez Massa, se me ocurre, diga, limpio ahora, acomodo todo, hago todo el trabajo sucio ahora, entre el 20 de noviembre y el 10 de diciembre. Es más, hasta dice, bueno, si es inteligente, renuncio como ministro de Economía, me tomo un mes de vacaciones y me preparo para ser presidente. Pero en el medio hago todo el trabajo sucio de devaluar, de todo, y yo llego en el 10 de diciembre ya con un colchón y sin tener que tomar medidas poco antipática o poco social, como si fuera como corresponde una devaluación. Claro. Y también le da más tiempo a la llegada de fin de año y a la Navidad, que ya estamos muy cerca, que es donde también ya la misma temperatura o el mismo digamos, clima social va tomando temperatura y que se dificulta también tomar esas medidas que son poco o no son muy saludables para la economía, como una devaluación, obviamente. Claro. Bueno, sin duda que nos queda un mes por delante, por lo menos de cara hasta las próximas elecciones, y que la economía siempre se liga a las elecciones, como vos bien recién relatabas. La tranquilidad tiene que ver también con un resultado que sorprendió, pero no generó incertidumbre, por lo menos dentro del ámbito económico. Sí, le dio un impas a todo esto, como que trajo un poco de tranquilidad, pero bueno, seguramente días previos a con algunas encuestas un poco más, o tal vez, no sé, ahora depende de qué anuncie la tercera candidata que salió tercera en las elecciones, si apoya a uno o apoya a otro, como para ver cómo se puede empezar a entramar el resultado del balotaje. Ahí puede generar un poco más de ruido, pero si no, no deberíamos tener grandes movimientos. Bueno, Silvio, vamos a seguir esto de cerca, obviamente, y seguir contándoles a todos lo que se viene para la economía en estos próximos días. Bueno, gracias. Déjame de paso recordar el tema de que mañana en la Asociación de Comerciantes a las 20 horas vamos a tener una capacitación en el ORSA 1461. Vamos a dar una capacitación, va a estar Cristian Gentile, que es docente de la Universidad de Ciencias Económicas, cómo emprender. Ajá, bien. ¿Cuáles son las cuestiones que hay que tener en cuenta para emprender o para arrancar un emprendimiento? Para no caer en un falso arranque y no fracasar en el intento, Cristian Gentile nos va a dar los tips para decir, arranco un emprendimiento y no decaigo en el intento. O sea que para que nuestro emprendimiento, cuando lo tomemos o cuando lo iniciemos, hay mucho que nos pasa que tenemos un hobby y después lo queremos convertir en una empresa, un emprendimiento, y termina fracasando. ¿Por qué? Porque no sacamos de la cabeza el hobby y no lo tomamos como un comercio realmente. Bueno, Cristian Gentile mañana en ASIF, el ORSA 1461, nos va a dar una capacitación de cómo arrancar un emprendimiento. Bueno, también está todavía abierta la inscripción para aquellos que quieran. Exactamente, sí, lo van a poder hacer al WhatsApp de ASIF, que es el teléfono, ya se los paso, 341, esperen que no lo recuerdo de memoria, pero ya se los digo, 341 3456 47. Bien. Vía WhatsApp lo pueden hacer entonces al 341 3456 47. Bien, ahí está entonces, se pueden anotar todavía y participar de este curso. Gracias, Nico, como siempre. Un abrazo enorme, buena jornada igualmente para vos.
Allí pasa con nosotros nuestro economista Silvio Cañas. Obviamente nos trae todo lo que tiene que ver con el mundo de la economía y haciendo referencia a lo que sucedió también todavía un poco con las elecciones, ¿no? En este paso que obviamente todavía quedan las preguntas, ¿no? De qué viene y qué se viene y qué sucede también.